tardes, nosotros somos el equipo número 2. Estas son nuestras discusiones, conclusiones y resultados de nuestras prácticas de laboratorio 1 y 2. Mi nombre es Castro Ortega Guadalupe Montserrat y mi compañera se llama Cabrera Luna Natalia Saray. Para nuestra primera práctica, que fue la titulación de ácidos y bases, lo que hicimos en el laboratorio fue una normalización de disolución de HCl con una normalidad de 0.1 y asimismo una normalización de NaOH, y valoramos una disolución ácida problema y una disolución alcalina problema. En la parte de la normalización de disolución de HCl, utilizamos 2.019 mililitros de HCl para 3 alicuotas que tenían una solución de 0.1 gramos de carbonato con 20 mililitros de agua destilada. Los virajes que obtuvimos para hacer una titulación, que en estas 3 alicuotas todas fueron alcalinas, utilizamos 8.3 mililitros en la primera alicuota, 22.7 mililitros y 21.6 mililitros respectivamente. Para la normalización de disolución con NaOH, igualmente obtuvimos 13 alicuotas, con 0.5 gramos de biftalato más 7.5 mililitros de agua destilada. Y para hacer el viraje utilizamos un promedio de 26.3 mililitros y 25.2 mililitros de NaOH para hacer el viraje. Continúo con la discusión. Los resultados no fueron los esperados, ya que en las 3 pruebas se obtuvo un color rosa fuchsia, lo que indicó que no se llegó al punto exacto de neutralización. A pesar de haber añadido con cuidado el contenido de la bureta y mover en círculo el matraz de forma constante, la práctica no resultó satisfactoria. Una parte también importante que hay que mencionar fue que en las disoluciones ácido problema y alcalina problema, para las alicuotas, para lograr el viraje, utilizamos un promedio de 1.4 mililitros, pero en algunos casos tomamos el viraje, más bien los mililitros de gotas anteriores, porque si agregábamos una más, la titulación se hacía fuchsia totalmente, en el caso de ácidos problemas. Y en las soluciones alcalinas problemas, igualmente nos pasó que con una gota de más se iba al extremo, o sea, hacía inmediatamente rojo o naranja. En las disoluciones alcalina problema, utilizamos un promedio de 0.5 mililitros más o menos para lograr el viraje de las sustancias. Y entonces, como conclusión, es que entendimos cómo preparar una disolución de electrolito fuerte y asimismo comprender qué es un estándar primario en el laboratorio y comparar nuestras experiencias con el estándar primario preparado en casa. La titulación por método volumétrico permite evaluar la concentración desconocida a través de una concentración ya conocida. Y a continuación vamos a pasar con nuestra práctica de laboratorio número 2, que fue la determinación de acidez en productos comerciales. Un punto que tenemos que mencionar fue que en esta práctica se utilizó el potenciómetro para determinar el pH inicial y final de las sustancias. Las sustancias que se utilizaron fueron el omeprazol, el jugo de naranja, el tequila y la coca. Al finalizar la práctica, comparamos nuestros resultados con el pH que las empresas productoras dicen que su producto maneja. Por ejemplo, la tableta antiácido debería tener un pH de 2.5. Sin embargo, nosotros mantuvimos un pH de 6. Para el jugo de naranja natural obtuvimos un pH de 4, lo cual es correcto, pues este varía entre 3 y 4. El tequila presenta un pH de 7 y la coca un pH de 3, siendo estos correctos también, al igual que el jugo de naranja. A la hora de utilizar el potenciómetro para la determinación de pH, obtuvimos igualmente resultados muy similares a los que presentamos aquí en la discusión. Utilizamos el potenciómetro primero calibrándolo con soluciones buffer, obteniendo los pHs de 3.94, 7.27 y 9.93.
Si bien los resultados que obtuvimos con el potenciómetro son bastante cercanos, sí hubo cierta variación. Con el potenciómetro tomamos el pH del omeprazol y obtuvimos un 6.74. El pH del tequila fue de 8.07, pH del jugo fue 3.96 y de la coca fue con 2.82. Así que podríamos decir que nuestros resultados no varían mucho de la práctica. Como conclusión, podemos estudiar de cerca la acidez de productos cotidianos que nos ayudarán en un futuro a ser más responsables con nuestro consumo y desecho de productos ácidos o alcalinos. Respecto al uso del potenciómetro, nos dio experiencia para el manejo de dispositivos en laboratorios y de esta manera saber utilizarlo y poder utilizarlo en futuras prácticas, ya sea en este laboratorio o en algún otro que se nos presente. Y finalmente vamos a presentar la práctica de laboratorio 3, que es la preparación de disolución amortiguadora. En esta dilución amortiguadora nosotros utilizamos el buffer de nuestro equipo compañero del bloque A, que fue el equipo 1. Los resultados que obtuvimos realizando las tablas fueron los siguientes. Primero, con el potenciómetro, medimos el pH inicial del agua destilada, que nos dio 8.28, en el cual se adicionaron 22 gotas perdón, de HCl, obteniendo un pH final de 13.13, igualmente todas tomadas con el potenciómetro. En la disolución buffer, como mencioné, tomamos la disolución que nuestro equipo compañero había realizado. Tomamos el pH inicial de 4.53, perdón, y fuimos adicionando de 5 en 5 hasta obtener un cambio de pH apenas notable. Y en la tabla del inciso 6, que fue donde tomamos, que estuvimos agregando NaOH, igualmente se siguió el mismo proceso. Tomamos agua destilada, tomamos su pH inicial y pH final con el potenciómetro. En esta tabla agregamos una columna extra de volúmenes en mililitros añadidos, es decir, en cuánto fue aumentando el volumen de las sustancias. En esta parte ponemos NC debido a que no contabilizamos debido a diferentes situaciones que se nos presentaron en el laboratorio. Y en la disolución buffer pues se siguió la misma metodología, agregando 5 gotas hasta lograr un cambio en una unidad. En este caso hubo un cambio en 2 unidades de pH final. Y como nota agregamos que por error se tomaron 20 mililitros de disolución buffer en ambas tablas. Con ayuda del marco teórico y previas investigaciones, logramos comprender el concepto y funciones de una solución amortiguadora o buffer, procurando siempre contar con un ácido débil y una sal en el ácido. Durante la práctica se comprobó la capacidad amortiguadora de nuestra solución previamente preparada. Y finalmente, como conclusión, tenemos que por lectura de teoría previa ya conocíamos qué y cómo se conforma una solución buffer y experimentamos de forma más cercana la capacidad amortiguadora de la disolución. Una disolución reguladora o amortiguadora tiene la capacidad de resistir los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácidos y bases. Este debe contener una concentración relativamente grande de ácido para reaccionar con los iones de OH que se añaden. Y también debe contener una concentración semejante de la base semejante para que reaccione con la cantidad de iones de hidrógeno que se le añada. Y finalmente, esta es la bibliografía en la que nos basamos para hacer las discusiones. Muchísimas gracias, excelente día.